En esta parte entonces vamos a encontrar algunas fórmulas para derivar para no tener que calcular un límite cada vez que me piden la derivada de una función, sino que de pronto puedo encontrar de alguna forma más simple la derivada de la función sin necesidad de calcular un límite, que podrían ser límites muy complejos, ¿verdad? Depende de la función que me van a dar, más adelante van a ver las funciones que vamos a estar derivando, que si yo las pienso por límite es una locura, ¿verdad? O sea, calcularlos por límite es muy complicado. Entonces vamos a empezar a encontrar fórmulas. Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, si la función es constante. Vamos a ver qué pasa con la derivada de una función constante. Esa es muy sencilla. Vamos a decir que la derivada, que es el límite conforme h tiende a 0 de f de x más h menos f de x dividido entre h, de la función es constante. Entonces, si ustedes evalúan x más h o x, les va a dar lo mismo. Bueno, este es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h y f de x más h de acá. La función es constante. No importa lo que entre, siempre devuelve k. ¿Cuánto es f de x? K dividido entre h. Esta, ¿verdad? Cancelo el k con el k, me da 0 arriba. Hay que tener claro que esto que estoy haciendo es algebraico, ¿verdad? Estoy haciéndolo algebraicamente. Voy a hacer un poquito más despacio. Estoy haciendo simplificación algebraica. 0 dividido entre h. ¿Cuánto es 0 dividido entre cualquier cosa que no es 0? Recuerden el límite que h tienda a 0, quiere decir que h nunca toma el valor de 0. Se aproxima a 0 tanto como se quiera. Entonces aquí a 0 lo estoy dividiendo entre algo que no es 0. A 0 yo lo divido entre algo que no es 0 y me da 0. Entonces esto es algebraico. Todo lo que he hecho es algebraico. Hasta aquí voy a calcular el límite. Del límite de una constante es la constante. Okay. Conclusión. La derivada de cualquier constante da 0. La derivada de 5, 0. La derivada de 7, 0. La derivada de pi, 0. La derivada de e, 0. La derivada de la constante que ustedes quieran, 0. ¿Okay? Ya no tengo que volver a hacer un límite para derivar una constante. ¿Tiene todo el sentido gráfico del mundo? Por supuesto. ¿Cómo es la función constante? Horizontal. Dijimos que la derivada de una recta es la misma recta. ¿Cuál es la pendiente de una recta horizontal? 0. ¿Okay? Entonces la derivada de una constante siempre es 0. Ya tenemos nuestra primera fórmula, muy sencilla, pero bueno, por lo menos ya es nuestra primera fórmula. Vamos a hacer más espacio. Si tenemos la función identidad, f de x igual a x, entonces la derivada sería el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x dividido entre h. Eso es el límite conforme h tiende a 0 de, es la identidad, devuelve lo mismo que recibe, ¿verdad? Entonces si entra x más h va a salir x más h. Si entra un x, sale un x. Cancelo las x. Me queda el límite conforme h tiende a 0 de h dividido entre h. Cancelo las h y me da 1. Muy bien. La derivada de x da 1. Vamos a calcular. Estas no las voy a hacer, se las voy a poner nada más. Y vamos a demostrar por lo menos la general cuando son naturales.
Bueno, podríamos hacer la x al cuadrado, pero me da un poquillo de pereza, pero digámoslo. F de x es x al cuadrado, entonces la derivada va a ser límite cuando h tiende a 0 de igual f de x más h, f de x más h menos f de x dividido entre h. Eso es límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en x más h, voy a la función y cambio el x por x más h, me queda x más h al cuadrado. Menos la función en x, que sería x al cuadrado, pongámoslo sin paréntesis, dividido entre h. Eso es límite conforme h tiende a 0 de fórmula notable. Okay. Cancelo las x. Saco un h a factor común arriba. Cancelo las h's. Y evalúo h0 y me da 2x. Derivada de x al cuadrado, 2x. Estas las hago relativamente rápido, pero no sé si le estoy escribiendo ahí de pronto muy rápido. Pero es que son muy rápidas en realidad. O sea, nada más es que ustedes después vayan y revisen ahí con cuidado, ¿verdad? Lo que hicimos. Son rapidísimas de sacar. Esta, nada más que se van haciendo más grandes, x al cubo es 3x al cuadrado. La derivada de x al cubo. Se puede hacer, la pueden calcular igual, nada más que les queda una fórmula notable de grado 3, ¿verdad? Elevado a la 3. La derivada de x a la 4 es 4x a la 3. ¿Verdad? La derivada de x a la 5, 5x a la 4. Todas esas las podemos hacer, pero la idea es ver un patrón ahí y decir, ah, sí, claro, ahí hay un patrón. X al cuadrado, 2 por x a la 1. X al cubo, 3 por x a la 2. X a la 4, 4 por x a la 3. X a la 5, 5 por x a la 4. Ahí hay un patrón clarísimo. Dice que si f de x es x a la n, con n siendo un natural, entonces la derivada va a ser igual a nx a la n menos 1. Bueno, pero por supuesto hay que demostrar esto, ¿verdad? Ok, vamos a hacer la demostración de que esto es cierto. Y si lo tengo que demostrar para todos los naturales, entonces de la demostración, lógicamente, o no sé si sea muy obvio, pero siempre que tengo que demostrar que algo es cierto para todos los naturales, yo lo hago por inducción. Demostración por inducción. No me recuerdo si esta demostración va a utilizar un hecho que yo creo que no he demostrado todavía. Creo que sí, utiliza ahí una propiedad que no he usado todavía. Sí, creo que esta demostración vamos a tener que dejarla pendiente para demostrar algo primero. Ok. Como les decía, y salados ustedes que no pueden borrar en el cuaderno. Esta va a quedar pendiente hasta que demuestre algo antes. No sé si lo voy a demostrar hoy. Nos quedan ahora como 10 minutos. Dejémosla por ahí. Y necesito algo antes. Entonces demostremos algunos resultados antes. Ok. Demostremos que si necesito dos funciones, digamos que si f de x es g de x más h de x, entonces la derivada de la función f es la derivada de g
más la derivada de h. O sea, derivar una suma es derive cada uno de los términos, derive cada uno de los sumandos. Vamos a demostrar esa es bastante rápida. Okay, vean, la derivada de la función, por definición, es límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x dividido entre h. Voy y digo, bueno, ¿qué es f de x más h? F de x más h es venir a f de x y cambiar todas las x por x más h. Entonces, me queda g de x más h más h. Uy, aquí tengo un pequeño problema porque esa h no es igual que esa otra h. Cambiémosle el nombre a esta función. Bueno, para que la conviertan fácil, ¿verdad? Tenían h, conviértanla en k. K de x, si no estoy usando k por ningún lado. Okay. Perdón ahí. Más k de x más h. Menos la función tal y como me la están dando, que es g de x más k de x. Todo esto dividido entre h. Esto es límite conforme h tiende a 0 de g de x más h menos g de x dividido entre h más k de x más h menos k de x dividido entre h. Estoy acomodando nada más. Okay, bueno, aquí partimos del hecho de que g y k son derivables. ¿Verdad? Si f es g de x más k de x, entonces esto, estamos partiendo del hecho, ¿verdad?, que las funciones aquí son derivables. Si son derivables, bueno, ¿qué es esto? Límite cuando h tiende a 0 de g de x más h menos g de x entre h. Esto es una derivada. Eso es g' de x. ¿Cuánto es o qué es límite cuando h tiende a 0 de k de x más h menos k de x entre h? Esa es la definición de la derivada de k. ¿Okay? Y entonces ya lo logré. ¿Okay? Derivada de una suma se puede separar. Muy bien. Derivada de una suma se puede separar. Derivada de una resta también se puede separar. Entonces la derivada da g' menos k'. Partiendo del hecho, en todos estos casos, ¿verdad?, todas estas demostraciones están partiendo del hecho de que las funciones son derivables. Esta es más fácil. Esta es más fácil. Ay, lo estoy haciendo. Perdón, voy a borrar aquí un segundo en realidad. Cuando lo escribo me recuerdo que ocupo algo antes de demostrar esto. Perdón. Si f de x es una constante por una función, necesito esa primero. Entonces, la derivada de f es la constante por la derivada de la función. O sea, una constante la puedo sacar de la derivada. Eso es lo que está diciendo. Okay, voy a demostrar eso primero. Ay, perdón, antes de la resta. La derivada del límite conforme h tiende a 0 de f de x más h menos f de x dividido entre h. Esto es el límite conforme h tiende a 0 de f de x más h, voy a la función y cambio el x por x más h. Me queda entonces la constante por g de x más h menos la función tal y como me la están dando, la constante por g dividido entre h. Saco la constante a factor común y una constante en un límite se puede sacar del límite.
¿Ok? ¿Y qué me quedó en este límite? Mira, ese límite es una derivada. Límite cuando h tiende a 0 de g de x más h menos g de x entre h. Esto es g'. Por lo tanto, efectivamente, la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. O sea que la constante la puedo sacar de la derivada. Ok. Ahora sí, la resta. Si f de x es g de x menos k de x, entonces la derivada de la función f es la derivada de g menos la derivada de k. Okay. ¿Por qué demostré la anterior antes, esa de la constante por una función? Bueno, porque si yo quiero demostrar esta derivada, eso es el límite conforme h tiende, perdón, no. Justamente demostré la anterior para utilizar el hecho o para no tener que calcular el límite. ¿Lo puedo hacer con límite? Sí, funciona fácil también. Pero vean qué bonito queda esto, porque si yo quiero derivar esta, ya yo sé la derivada de una suma. ¿Y qué es una resta? Una resta es una suma. Más menos k de x. Es decir, que esto me da la derivada de g más la derivada de menos k de x. ¿Verdad? Dijimos, acabamos de mostrar que la derivada de una suma se puede separar. ¿Pero qué es menos k de x? Ah, esto es menos 1 que multiplica a k de x. Y acabamos de demostrar que una constante en una derivada la puedo sacar de la derivada. O sea, esto es g' de x, el menos 1 lo saco de la derivada por la derivada de k. ¿Y qué es más menos 1? Eso es menos. Eso es g' de x menos k' de x. Okay. Demostré la suma y la constante por una función para poder demostrar esta sin necesidad de utilizar un límite. Entonces el menos lo escribo como más menos, separo el más, el menos 1 que multiplica lo saco y listo, ya me quedó. Entonces, bueno, derivada de una resta se separa. Qué bonito, ¿verdad? Derivada de una resta se separa. Ok, vamos a mostrar una más. ¿Qué pasa si tengo la multiplicación de dos funciones? Hasta el momento todo va muy bonito, ¿verdad? En todas las anteriores la suma se separa, la resta se separa, saco la constante, todo va funcionando muy bonito. Bueno, hasta que llegamos al producto. El producto no es tan directo, no es simplemente separar. Vamos a demostrar que la derivada de un producto es la derivada de la primera función por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Vamos a demostrar que eso es cierto. Primer fórmula que se sale como de lo normal, ¿verdad? Lo que uno esperaría. Uno esperaría que la multiplicación de ahí simplemente separo y derivo. No. Ya me da la primera fórmula extraña. Okay, vamos a demostrar eso. Y con esta es a la que necesito para demostrar por inducción la de x a la n. Entonces, ¿cuánto de la derivada? Límite conforme h tiende a 0 de f de x más h menos f de x dividido entre h. Pero ¿quién es la función evaluada en x más h? Es vayan a la función y en vez de la x escriban x más h. ¿Okay? Entonces me queda g de x más h por k de x más h. Menos la función que me están dando, que es g de x por k de x. Todo dividido entre h. Okay. Y aquí viene el truco de esta demostración.
¿De dónde conozco este truco? Porque ya yo lo sé, ¿verdad? Ya alguien, digamos que buscó la forma de sacar este límite y fue el que nos dio ese truco, ¿verdad? O sea, no es que yo lo estoy inventando, no, a mí me lo enseñaron y ya yo me lo sé, ¿verdad? Ya yo me sé cuál es el truco. Entonces, ¿cómo lo van a saber ustedes? Porque se los estoy diciendo aquí, ¿verdad? ¿Cuál es el truco? Voy a sumar y restar algo. ¿Ok? ¿Qué voy a sumar y restar? Quiero que al principio me quede g' de x, entonces aquí ocupo un g de x y voy a multiplicar por un k de x más h. Entonces, si sumé eso y resto lo mismo. Y todo esto dividido entre h. ¿Okay? Esto fue lo que sumé y resté. ¿Para qué? Bueno, pues para que de los dos primeros puedo sacar un k de x más h a factor común y me está quedando g de x más h menos g de x dividido entre h más de los dos términos, de los del final, de los dos últimos, del tercero y del cuarto término, saco un g de x a factor común, me queda un k de x más h menos un k de x dividido entre h. ¿Okay? Todo eso es simplemente acomodando, sacando factor común, pasando el h entre los sumandos. Todo eso de arriba lo puedo acomodar para que se vea como lo de abajo. Vean que la variable es h. Voy a evaluar todo el límite. H se va para 0. Cuando h se va para 0, g de x más h menos g de x entre h, mira, es una derivada. Ahora, cada vez que yo veo esa expresión, una expresión así, ya yo tengo que aprender a verla como una derivada. Límite cuando h tiende a 0 de k de x más h menos k de x entre h. Mira, esto es una derivada. Evalué todas las h's. Ya no hay más h's. Entonces, ¿cuánto me dio? K de x multiplicado por la derivada de g más g de x multiplicado por la derivada de k. Y si lo ven, era lo que tenía que demostrar. Perdón, lo puse muy arriba esa flecha. Está por aquí. Eso es lo que tenía que demostrar. Derivada de una multiplicación. Derivada de la primera por la segunda sin derivar. Más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. ¿Okay? Primer fórmula que sale ahí un poquito extraña. Y bueno, yo no sé si ya estamos casi sobre la hora, pero me preocupa que no puedan dormir hoy, ¿verdad? Si no les demuestro esta de aquí, ¿verdad? Que quedó pendiente. Me preocupa que no puedan dormir. Entonces, por inducción, ¿se cumple para x igual a 1? Sí, lo demostramos allá arriba, por aquí. Ya lo habíamos demostrado. Entonces, por hipótesis de inducción se asume que se cumple para x igual a k. Es decir, que la derivada de x a la k es k por x a la k menos 1. Se demuestra para el siguiente. Se demuestra para x igual a para n. Como estoy sobre tiempo, ya lo estoy escribiendo muy rápido. Okay. Para n igual a 1 lo demostramos arriba. Para n igual a k, esa es la hipótesis de inducción. Y lo demostramos para k más 1. Tenemos que demostrar, hay que demostrar que si yo derivo x a la k más 1, esto va a dar k más 1 por x a la k.
¿verdad? Se baja el exponente y x se eleva a el exponente con 1 menos. ¿Cuál es la derivada de x a la k más 1? Bueno, ¿por qué necesitaba la de la multiplicación? Porque esto se puede escribir como x a la k por x. Y esto es derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Lo que acabamos de demostrar. Por hipótesis de inducción, la de x a la k es k por x a la k menos 1. Más x a la k por la derivada de x, ya la demostramos arriba, da 1. Esto es entonces k por x a la k menos 1 por x a la 1, sumo exponentes, x a la k más x a la k, saco factor común, x a la k, k más 1 por x a la k, eso era lo que tenía que demostrar, ¿verdad? Listo. Ya pueden dormir tranquilos hoy, ¿verdad? Ya demostramos eso. Entonces ya tenemos que si yo derivo x a la n, donde n es entero, más bien natural, ni siquiera demostrado para los enteros, da n por x a la n menos 1. Y ahí está la demostración por inducción. Solo la hemos demostrado para naturales. Es interesante porque esa fórmula sirve para enteros, para racionales, para irracionales, para todos. Pero aquí solo lo hemos demostrado para naturales. Creo que la próxima tal vez demostramos la de enteros y por ahí en el folleto pueden ver las de los racionales. Para demostrarlo con n irracional, todavía falta un ratillo. Necesitamos saber derivación logarítmica y derivación implícita, que son temas que vamos a ver más adelante. ¿Okay? Pero bueno, por el momento ya estamos sobre tiempo, de hecho ya me pasé, de verdad, un poquillo. Entonces por acá estaríamos terminando el día de hoy.